Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Malán y bienvenidos a esta serie de Jesús es Dios, Rey y Señor. Para mí es un gran privilegio poder tenerte en esta ocasión y poder ver el tema de cómo nos relacionamos con Dios correctamente. Hace mucho tiempo tuve una situación con mi papá que me llamó la atención totalmente. Yo crecí toda la vida con mi papá ha estado siempre conmigo, nunca se ha alejado más de una semana, tal vez para algún viaje de trabajo, pero él siempre ha estado con nosotros en todas las etapas de nuestra niñez, la adolescencia y la juventud. Pero algo pasó entre nosotros y nuestra relación cuando yo era un adolescente. Aunque había vivido toda la vida con mi papá, nunca me había preocupado de cuáles son los sueños de mi papá o preguntarle cómo se sentía. Nunca me había importado el estado de ánimo de él. Y por ese motivo, yo tenía una perspectiva de mi papá, ¿verdad? Y yo pensaba que mi papá era un hombre que no sentía nada. Pero una vez, en una ocasión, yo sentí preguntarle: ¿cómo estás, papá? ¿Cuáles eran tus sueños? Y de repente me encontré a una persona totalmente distinta a la que yo me imaginaba o la perspectiva que yo tenía. Era impresionante poder conocer a mi papá y realmente que él me cuente quién es él y no tal vez yo mirarlo desde afuera e interpretarlo. Fue un cambio total en mi relación con mi papá. Pude entenderle mejor y al entenderle mejor mejoramos nuestra relación. ¿Sabes? Esta misma situación nos pasa con Dios. Y vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene un concepto de Dios. Todo el mundo tiene una opinión de Dios. Pero si nosotros amamos a Dios y queremos seguirle a Él, tenemos que no tener una opinión de Dios. Tenemos que realmente conocer a Dios y que Él se exprese, que Él nos cuente quién es Él. Y sabes una cosa, nosotros podemos estar teniendo una perspectiva de Dios, imaginándonos que Dios actúa de una manera o su carácter es de cierta manera y estar adorando a un Dios totalmente falso. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto y ver varios milagros, se encuentra en una situación de mucha incertidumbre. Luego de haber visto el milagro donde el Señor partió el mar en dos y ellos pasaron por tierra seca, luego de haber visto el milagro de las plagas, luego de haber visto el milagro de la liberación, ellos, al ver que Moisés se va a un encuentro con Dios y no regresa durante bastante tiempo, ellos comienzan a generar un movimiento donde le presionan a Aarón, el hermano de Moisés, a que les forme un ídolo. Le dicen: ¿sabes qué, Aarón? Moisés se murió y posiblemente ya no va a regresar, está muerto, por eso no viene. Y Aarón, con la presión del pueblo, coge algo de oro que tenía el pueblo y les crea un ídolo, les crea un toro, ¿verdad? Algo que ellos habían visto en Egipto. Y me sorprende lo que él proclama, porque él dice: aquí está su Dios, el Dios que le sacó de Egipto. Aarón hace un Dios a lo que él piensa. El pueblo crea un ídolo y lo comienzan a adorar como que fuera el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios creador de los cielos y la tierra, quien les sacó de Egipto. Y ellos realmente creían. Pero ¿sabes una cosa? Se habían hecho su propia versión de Dios. Su manera de adorar fue totalmente distinta. Adoraron a ese Dios como el mundo les enseñó a adorar, como Egipto les enseñó a adorarlo. Y era totalmente una ridiculez. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos jóvenes, matrimonios, que van a una iglesia o dicen tener una relación con Dios,
pero no conocen al Dios verdadero. No entienden su carácter, porque no leen la Biblia, porque tal vez van a algún lugar donde no se enseña la palabra de Dios, donde tal vez la poca falta de interés, o tal vez un cristianismo centrado en nosotros, nada más, en que Dios arregle mi problema, arregle mi matrimonio, que Dios me bendiga, pero no en una verdadera relación con Dios. Yo te pregunto, ¿tu versión de Dios, tu perspectiva de Dios, es la de Dios o es la tuya? ¿Es la de los medios de comunicación? Tal vez algunos pastores han creado en tu vida una imagen de Dios. Sea cual sea el caso, yo en este día te digo, no hay otra manera de relacionarse con Dios sino a través de sus atributos. La manera correcta de relacionarnos con Dios, con entender su naturaleza, con entender quién es Él, es a través de sus atributos. El ser humano debe relacionarse con Dios a través de sus atributos. El ser humano debe adorar a Dios a través de los atributos de Dios. El ser humano debe servir a Dios a través de sus atributos. Nosotros no podemos adorar a Dios como nos plazca, ni servirle, ni tampoco conocerle. Debe ser a través de sus atributos. Dios es único y sus atributos solamente son de Él. No hay otro ser en el universo que tenga estos atributos. No hay otro ser espiritual ni hombre que pueda tener estos atributos. Los atributos de Dios son esas características de Dios que lo hacen único y que solo Él lo tiene. Nosotros servimos a un Dios que es santo. Uno de los primeros atributos de Dios es que Él es santo. Y nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios santo. Nosotros debemos confiar en Dios porque Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder. No hay otro ser en toda la creación que tenga el poder que Dios tiene. Dios es omnipotente y por eso debemos confiar en que en Él estamos seguros. Los seres humanos debemos creer en la sabiduría de Dios, confiar en su voluntad, confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios lo sabe todo. La sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios no tienen límites. La Biblia dice que Él nos conoce tan bien que sabe hasta cuántos cabellos tenemos. La Biblia dice que Él nos conoce incluso tanto que ni nosotros mismos nos conocemos a ese punto. Tenemos que depender de Dios y entender que nunca estamos solos, nunca estamos abandonados, nunca estamos desesperanzados, porque Dios es omnipresente. Él está en el lugar más lejos de la galaxia y Él está aquí conmigo en este momento. Él está ahí contigo donde estás escuchando. Él está presente en cada célula. Él está presente en el lugar más alto, en el lugar más bajo. Él está presente en el lugar más silencioso, más solitario, pero también está presente en el lugar más concurrido. Dios está en todo lugar. Él nunca nos abandona. Nosotros nunca estamos sin Él. Él está en el lugar privado donde tal vez tú piensas que Él no está y estás pecando. Él está en el lugar público donde tal vez tú piensas que nadie te ve. Él está ahí. Si tenemos a un Dios que está en todo lado, ¿de dónde me esconderé de su amor? ¿De dónde me esconderé de su grandeza? ¿De dónde me esconderé de su ojo? En ningún lugar. Nosotros vivimos una vida entendiendo que Él está todo el tiempo con nosotros. Por eso también nos santificamos. Por eso también buscamos la perfección. Por eso también entendemos que no somos abandonados. Pero también entendemos que cada acción debe honrar al Señor. Dios es la verdad. Uno de los principales atributos de Dios es que Él es la verdad. Él no tiene verdad, Él no parece la verdad, no, Él es la verdad. Él es la verdad. Tú y yo no definimos la verdad. El hombre no define la verdad. La sociedad no define la verdad. Dios define la verdad. Lo que Él dice, eso es. No hay equivocación en su conocimiento. No hay equivocación en lo que Él dice.
La verdad de Dios es con la cual nosotros comparamos nuestra verdad. La verdad de Dios es absoluta. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios nos confronta, nos guía. La palabra de Dios nos educa. Su verdad. Dios es verdad. Hoy en día muchos de nosotros pensamos tener nuestra verdad en nuestra sociedad relativa. Cada quien tiene su verdad, pero eso es ridículo. A la hora de relacionarnos con nuestro Dios Todopoderoso, debemos entender que hay una sola verdad, que Él es la verdad, y debemos creer así en su palabra, confiar así en su palabra y meditar así en su palabra. Hoy en día hay gente que dice: yo creo cierta verdad de Dios y cierta otra verdad no la creo. O la Biblia es aplicable para un cierto tiempo, pero después ya no. ¿Sabes una cosa? Jesucristo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, ni una coma no va a pasar hasta que el cielo y la tierra deje de existir. La palabra del Señor y la verdad del Señor tiene esta naturaleza. Él es, Él fue y Él siempre será. Y la palabra de Él también es así. Su palabra es, fue y será. Es vigente en este tiempo y siempre va a ser vigente. ¿Por qué? Porque es la verdad. Dios es soberano. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, entendemos la soberanía de Dios. Job no estaba haciendo algo malo para que le pase tanta calamidad. Simplemente, y por más fuerte que te suene, a Dios le plació hacer eso con Job. Dios tenía un punto: que probar a alguien, y utilizó la vida de Job y utilizó esta desgracia. Y Job está encerrado, tal vez pensando que él es el centro, porque él dice: ¿qué hice yo, Dios, para que tú me castigues de esta manera? Tal vez yo pequé o tal vez hice otra cosa. Y también los amigos de Job pensaban que Job estaba en el centro. Hoy en día hay mucho humanismo, donde nosotros estamos en el centro de todo. Lo que nos pasa debe ser, depende solo de nosotros, o nosotros estamos en el control de nuestro mundo. Déjame decirte algo, no es así. Dios le dice a Job: Job, mira, Job, yo hago esto porque yo quiero, y yo quiero que tú me respondas. Si tú me dices: no entiendo por qué me pasa esto, Dios. Job, respóndeme, ¿quién creó el mundo? Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice los fundamentos del mundo? O tú me puedes decir, Job, ¿cómo funciona todo el universo? ¿Cómo está perfectamente coordinado el universo? Job, ¿tú me puedes decir? Y le pregunta a Dios esto para que Job entienda de que él no es el centro del universo. El centro del universo y de los juicios es Dios, y solamente Dios. Él es soberano. Y tenemos que aprender a confiar en sus juicios. Tenemos que aprender a confiar en sus decretos. Y tenemos que aprender a reaccionar sabiamente frente a todas las cosas que van pasando en la historia de la humanidad. Porque Dios es soberano. Hay que aprender a aceptar su voluntad. Otra de las cosas que podemos nosotros decir de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. La Biblia dice: Dios no es hombre para que se arrepienta, Él no es hijo de hombre para que mienta. La palabra del Señor dice que Dios tiene una naturaleza. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es inmutable. Su palabra no cambia, sus decretos no cambian. Dios no cambia. Y esto es algo muy importante, porque nosotros, los cristianos del siglo XXI, pensamos que Dios va a cambiar y que tal vez va a tener un trato especial conmigo. Tal vez Diosito, si yo fallo en esta parte de su palabra, Él no va a actuar de la palabra de la manera que está diciendo que va a actuar, y te equivocas. Dios no cambia. Dios te perdona, pero tendrás que cosechar todas las consecuencias. Dios te ama, sí, eso no va a cambiar, pero también su palabra y su ley no va a cambiar. Dios no cambia. Y eso es algo tan especial, porque Dios es fiel, su fidelidad no va a cambiar. Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en su moral, Dios es el mismo. Uno de los atributos de Dios también es que la soledad de Dios. La soledad de Dios nos dice que Dios estuvo antes de la creación. Cuando nosotros decimos en el principio Dios creó, la Biblia está diciendo que cuando empezó nuestra eternidad, Dios ya existía antes de nuestra eternidad. Esto nos dice que Dios no necesitaba un universo para sentirse acompañado.
Dios no creó sus ángeles para sentirse acompañado. Él ya existía antes de que cree sus ángeles, antes que crea al hombre, antes que cree todo lo que nosotros conocemos. Él ya existía. Y a Él le plació empezar a crear una humanidad, una creación espiritual, y nos hizo a nosotros y en esta eternidad. Esto nos dice que Dios puede existir solo y estar 100% satisfecho solo. Esto nos habla de la integridad de Él. Esto nos habla de su autosuficiencia. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí. Él no necesita de nadie. Dios no necesita de sus ángeles. Dios no necesita de sus ejércitos. Esto es muy importante para que entendamos que el centro de todo nunca somos nosotros, sino siempre es Dios. Que el centro de toda la historia no es el hombre, sino es Dios. Si nosotros aprendemos a tener en cuenta estos atributos del Señor, vamos a poder tener una relación correcta con Él, una relación de mucho respeto, de fe, de fidelidad, de honra. Hoy en día, en este tiempo moderno, es importante que nos tomemos mucho tiempo para pensar en estos atributos de Dios, conocerle a Él, escucharle a Él, para relacionarnos correctamente con Dios. Te invito a que puedas seguir viendo esta serie y gracias por acompañarnos en este tiempo. Bye bye.